Imagina una casa tan respetada que ni el pecado se atrevía a cruzar sus puertas, hasta que el pecado empezó a vivir dentro de ella. En 1689, en la Lima colonial, la familia Azcárate reinaba entre las más nobles del virreinato. 4 hijos, un apellido intachable, y una esclava llamada Esperanza. No nació libre, pero aprendió el poder de observar. Y cuando cada uno de los hermanos empezó a desearla, la mansión se convirtió en un altar de secretos y desgracia. ¿Crees que el amor puede existir donde no hay libertad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te apasionan las historias reales y ficticias más perturbadoras de la época colonial, suscríbete ahora y activa la campana. Ahora volvamos juntos a 1689, cuando el escándalo comenzó a escribirse con sangre y silencio. Lima, capital del Virreinato del Perú, año de gracia de 1689. La ciudad colonial resplandecía bajo el sol implacable del verano austral, sus iglesias barrocas elevándose hacia el cielo como dedos acusadores, sus conventos y monasterios albergando secretos que jamás verían la luz del día. En las calles empedradas, la sociedad española exhibía su riqueza con arrogancia desmedida, mientras en las sombras de aquellas construcciones imponentes, miles de almas esclavizadas sostenían el peso de un mundo que les negaba hasta el derecho a existir como seres humanos. La calle de los mercaderes albergaba las mansiones más ostentosas del distrito, y entre ellas, la residencia de la familia Azcárate destacaba por su arquitectura de 2 plantas con balcones tallados en cedro y un patio interior donde una fuente de piedra cantaba día y noche, como si el agua pudiera lavar los pecados que se acumulaban entre aquellas paredes blanqueadas con calorías. Don Rodrigo Azcárate había construido su fortuna sobre el comercio de especiarias traídas desde las Indias Orientales y tejidos finos que llegaban en los galeones desde Sevilla. A sus 55 años, el patriarca mantenía una reputación intachable entre la aristocracia limeña. Su barba entrecana perfectamente recortada, sus ropajes siempre impecables, su asistencia puntual a misa dominical en la catedral, todo en él proclamaba rectitud y devoción cristiana. Doña Isabel, su esposa de 50 años, dedicaba sus días a las obras de caridad organizadas por las hermanas del convento de Santa Clara, repartiendo limosnas entre los pobres con una mano mientras con la otra se aferraba a las apariencias que su posición social exigía mantener a cualquier costo. Habían procreado 4 hijos varones, cada uno representando una inversión en el futuro del linaje Azcárate, cada uno destinado a perpetuar el nombre y la fortuna familiar en diferentes esferas del poder colonial. Fernando, el primogénito de 28 años, había regresado de Salamanca 3 años atrás con un título de abogado y una educación refinada que lo convertía en el orgullo de su padre. Sin embargo, detrás de aquella fachada de erudición y éxito académico, Fernando arrastraba deudas de juego que había contraído las tabernas españolas, deudas que lo perseguían incluso al otro lado del océano en forma de cartas amenazadoras que debía interceptar antes de que llegaran a manos de don Rodrigo. La presión de mantener las apariencias lo consumía, transformando su personalidad en una mezcla volátil de frustración y arrogancia. Diego, de 25 años, administraba los negocios paternos con eficiencia metódica, llevando registros detallados de cada transacción, supervisando los empleados con mano firme, ganándose lentamente la confianza de don Rodrigo como posible heredero de la empresa comercial. Diego veía el mundo como un tablero de ajedrez donde cada pieza tenía su lugar y función, y donde él aspiraba a ser el jugador que movía las piezas a su antojo. Sebastián, el tercer hijo de 22 años, representaba la apuesta espiritual de la familia. Estudiaba teología en el seminario de Santo Toribio, preparándose para una carrera eclesiástica que traería prestigio adicional al apellido Azcárate. Pasaba horas en oración y contemplación, flagelándose en secreto para expiar pensamientos que consideraba impuros, atormentado por una contradicción interna que crecía como un tumor maligno en su alma dividida entre la devoción que profesaba y los deseos carnales que lo asaltaban en sueños y vigilias. Mateo, el cacula de 19 años, aún no había encontrado su camino. Don Rodrigo lo presionaba para que eligiera entre el servicio militar o la administración colonial, pero el joven parecía flotar en una indecisión perpetua, más interesado en la poesía y la música que en las ambiciones pragmáticas que su padre valoraba. Era el más sensible de los 4 hermanos, el único que aún conservaba algo de inocencia en un mundo diseñado para destruirla. La mansión Azcárate funcionaba gracias al trabajo de 17 esclavos africanos, comprados en diferentes momentos a comerciantes que frecuentaban el puerto del Callao. Entre ellos, una joven de apenas 18 años llamada Esperanza ocupaba una posición peculiar. Traída de Angola a los 6 años de edad, había crecido dentro de aquellas paredes, observando, aprendiendo, adaptándose con una inteligencia que sus amos jamás sospecharon que poseía. Doña Isabel la había tomado bajo su tutela para adiestrarla en los quehaceres domésticos más delicados, el planchado de encajes, la preparación de infusiones de hierbas,
el arreglo de los altares privados donde la familia realizaba sus devociones matutinas. Esperanza había aprendido español con acento casi imperceptible, portugués de otros esclavos con quienes compartía los cuartos de servicio, y conservaba fragmentos de su lengua materna que susurraba en sueños como oraciones a dioses que ya no recordaba con claridad. Su belleza era innegable y peligrosa. Piel oscura como ébano pulido, ojos almendrados que parecían ver más allá de las superficies, labios llenos que raramente sonreían pero que transmitían una dignidad silenciosa incompatible con su condición de propiedad humana. Los otros esclavos la respetaban y temían en igual medida, conscientes de que Esperanza poseía algo que ellos habían perdido en el tránsito infernal del océano o en los años de servidumbre, una chispa de voluntad propia que ningún látigo había logrado extinguir completamente. Doña Isabel confiaba en ella más que en cualquier otro sirviente, permitiéndole acceso a las habitaciones privadas de la familia, a las alacenas donde se guardaban las joyas y los documentos importantes, sin imaginar que aquella confianza era el primer eslabón de una cadena de eventos que destruiría todo lo que la familia había construido durante generaciones. El verano de 1689 comenzó con un calor agobiante que convertía las noches limeñas en pruebas de resistencia. Las familias adineradas dormían con las ventanas abiertas, confiando los muros gruesos de adobe y las cortinas de gasa para mantener algo de frescura. En la mansión Azcárate, cada miembro de la familia ocupaba su propia alcoba en el segundo piso, mientras los esclavos se hacinaban en cuartos estrechos en la planta baja, cerca de las cocinas y los almacenes. Era un mundo dentro de otro mundo, dos realidades paralelas que compartían el mismo espacio físico pero que jamás debía mezclarse, separadas por leyes escritas y no escritas que definían cada aspecto de la existencia de unos y otros. Sin embargo, las paredes que los hombres construyen para separar mundos son siempre más frágiles de lo que imaginan, y las grietas pueden aparecer en los lugares más inesperados. Todo comenzó en una noche sofocante de enero, cuando el aire inmóvil parecía tener peso propio y el sueño se volvía imposible. Fernando había pasado la tarde bebiendo en una taberna del puerto, jugando los naipes con comerciantes y marineros, perdiendo más dinero que no tenía. Al regresar a casa cerca de la medianoche, tambaleándose por el efecto del vino barato, se encontró con su padre aún despierto en el estudio. Don Rodrigo había recibido informes preocupantes sobre el desempeño de Fernando en el bufete donde supuestamente trabajaba. Los socios se quejaban de sus ausencias, de su falta de concentración, de su incapacidad para manejar casos importantes. La discusión fue breve pero devastadora. Don Rodrigo no gritó, simplemente expuso los hechos con frialdad quirúrgica, concluyendo que quizás había sido un error invertir en la educación de Fernando, que quizás el primogénito no tenía la madera necesaria para mantener el honor del apellido familiar. Fernando subió las escaleras con el mundo desmoronándose a su alrededor. En su alcoba, encontró a Esperanza doblando la ropa limpia que había llevado durante el día. La joven se movía con eficiencia silenciosa, ajena al tormento que consumía al hijo mayor de sus amos. Fernando la observó durante largos segundos, y en su mente embriagada y frustrada, Esperanza se transformó en la única cosa en su vida sobre la cual podía ejercer control absoluto. No hubo seducción ni cortejo. Fernando simplemente cerró la puerta con llave y tomó lo que consideraba su derecho como amo. Esperanza no gritó ni se resistió. Había aprendido desde niña que resistirse solo empeoraba las cosas, que su cuerpo no le pertenecía realmente, que era propiedad de los Azcárate tanto como los muebles o las vajillas de plata. Permaneció inmóvil, dejando que su mente viajara lejos de aquella habitación, a lugares que recordaba vagamente de su infancia antes de la captura, antes del barco, antes de Lima. Cuando Fernando terminó, Esperanza recogió su ropa sin prisa, sin lágrimas, manteniendo la expresión neutral que había perfeccionado durante años. Fernando, enfrentando la realidad de lo que acababa de hacer, experimentó una mezcla confusa de vergüenza y poder. Buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pañuelo de seda que había ganado en una apuesta semanas atrás. Se lo entregó a Esperanza sin mirarla a los ojos, murmurando algo incomprensible. La joven tomó el pañuelo y salió de la habitación sin hacer ruido, descendiendo por la escalera de servicio hacia los cuartos donde dormían los esclavos. En la oscuridad de su jergón, rodeada por los cuerpos dormidos de otras esclavas, Esperanza guardó el pañuelo bajo el colchón de paja y se quedó mirando las vigas del techo hasta que el amanecer filtró su luz gris por las rendijas. Lo que comenzó como un acto de violencia oportunista se convirtió en rutina. Fernando visitaba la alcoba de Esperanza 2 o 3 veces por semana, siempre de madrugada, siempre llevando pequeños regalos que servían como justificación psicológica de lo que estaba haciendo. Una fruta exótica del mercado, un trozo de chocolate importado, monedas de plata que Esperanza guardaba en una bolsa de cuero escondida entre sus escasas pertenencias. Para Fernando,
Aquellos encuentros representaban una válvula de escape para las presiones que lo aplastaban durante el día. En brazos de Esperanza, podía ser el hombre que no lograba ser en ningún otro aspecto de su vida, poderoso, deseado, en control. Nunca se le ocurrió preguntarse qué significaban aquellos encuentros para la joven que yacía bajo él con los ojos fijos en el techo. Diego notó el cambio en su hermano mayor en marzo. Fernando parecía más relajado, menos irritable, con una satisfacción secreta que no lograba ocultar completamente. La curiosidad de Diego se despertó. Era observador por naturaleza, entrenado por años de llevar cuentas y detectar discrepancias en los libros de comercio. Comenzó a prestar atención a los movimientos nocturnos en la casa, a los patrones de comportamiento de su hermano. Una noche siguió a Fernando hasta los cuartos de servicio y, oculto en las sombras del patio, vio a su hermano salir del cuarto donde dormía Esperanza. La revelación no provocó indignación moral en Diego, sino fascinación estratégica. Su hermano había encontrado una fuente de placer prohibido, y Diego, que siempre había vivido a la sombra del primogénito, vio una oportunidad de poseer algo que Fernando consideraba exclusivamente suyo. La aproximación de Diego fue calculada y paciente. Comenzó observando a Esperanza durante el día, notando sus rutinas, sus momentos de soledad. A finales de marzo, una tarde en que don Rodrigo había ido al puerto y Fernando atendía clientes en su despacho, Diego encontró a Esperanza en la despensa organizando sacos de harina y legumbres. No hubo violencia explícita en el acercamiento de Diego, sino algo potencialmente más cruel: la amenaza velada. Le hizo saber que conocía su secreto con Fernando, que un solo comentario suyo podría resultar en que Esperanza fuera vendida a las minas de Potosí, donde los esclavos morían de agotamiento en cuestión de meses. También podía mencionar el asunto a don Rodrigo, lo que resultaría en un castigo severo para Fernando, pero también en consecuencias devastadoras para ella. Diego presentó todo esto no como amenaza directa, sino como observaciones neutrales sobre la precariedad de la situación de Esperanza, ofreciendo simultáneamente su protección si ella se mostraba razonable. Esperanza comprendió inmediatamente que no tenía opciones reales. Diego estableció un horario, las tardes de jueves, cuando la casa entraba en su ritmo más tranquilo y las ausencias resultaban menos notorias. El segundo hijo de los Azcárate era diferente de Fernando. Donde el primogénito buscaba escape emocional, Diego buscaba afirmación de poder. No traía regalos sino exigencias. No murmuraba justificaciones, sino que tomaba lo que quería con la misma eficiencia metódica con la que manejaba los libros de contabilidad de su padre. Para Esperanza, aquello significó desdoblarse en dos versiones de sí misma, la que servía a Fernando las madrugadas y la que recibía a Diego en las tardes de jueves. Aprendió a mantener ambas relaciones en compartimentos mentales separados, a no confundir los regalos de uno con las exigencias del otro, a moverse por la casa como si nada hubiera cambiado cuando en realidad todo se había transformado en una pesadilla de la cual no había despertar posible. Los meses de abril y mayo transcurrieron en aquella normalidad distorsionada. Fernando continuaba sus visitas nocturnas, ignorante de que su hermano compartía lo que él consideraba posesión exclusiva. Diego mantenía sus encuentros de jueves con regularidad de relojero. Esperanza funcionaba durante el día como siempre lo había hecho, sirviendo el desayuno, arreglando las habitaciones, ayudando a doña Isabel con el bordado, todo mientras algo dentro de ella se cristalizaba lentamente, transformándose en una dureza que no tenía nombre pero que podía sentir creciendo como hielo en sus entrañas. Las otras esclavas notaban algo diferente en ella, pero no hacían preguntas. En su mundo, hacer preguntas podía ser peligroso, y cada una cargaba sus propios secretos y tragedias en silencio. Sebastián descubrió la verdad en una tarde calurosa de junio. Había regresado temprano del seminario, donde las clases se habían cancelado debido a la celebración de una festividad religiosa menor. Entró por la puerta de servicio, como a veces hacía para evitar encuentros con su padre, y al pasar por el corredor que conducía a los cuartos de los esclavos, escuchó sonidos que no debían estar ahí a esa hora. Su primer impulso fue alejarse, pero una curiosidad morbosa que no lograba comprender lo mantuvo inmóvil, escuchando. Cuando Diego salió del cuarto de Esperanza, ajustándose la ropa con expresión satisfecha, Sebastián se escondió tras un pilar del patio. El choque inicial dio paso a una cascada de emociones contradictorias que lo dejaron temblando. Durante semanas, Sebastián luchó contra sí mismo. En sus oraciones nocturnas, pedía fuerzas para no pensar en lo que había descubierto, para no imaginar lo que ocurría en aquel cuarto, para no ver a Esperanza con ojos diferentes cuando ella servía la cena o pasaba junto a él en los corredores. Pero mientras más intentaba expulsar aquellos pensamientos, más lo obsesionaban. Comenzó a observar a Esperanza con atención enfermiza,
notando la curva de su cuello cuando se inclinaba, la forma en que sus manos se movían al realizar las tareas domésticas, el balance de su caminar cuando cruzaba el patio con cestas de ropa. Sebastián se flagelaba con más violencia en la privacidad de su habitación, dejando marcas sangrantes en su espalda, pero ni el dolor físico lograba silenciar el tumulto que crecía en su interior. A principios de julio, Sebastián se emborrachó por primera vez en su vida. Había asistido a una reunión en casa de un compañero del seminario donde se sirvió vino portugués en abundancia. Sebastián, normalmente abstemio, bebió copa tras copa tratando de ahogar la guerra interna que lo consumía. Regresó a casa pasada la medianoche, caminando con dificultad por las calles oscuras. En el jardín de la mansión, encontró a Esperanza recogiendo hierbas aromáticas que doña Isabel usaba para preparar infusiones. La luna llena iluminaba la escena con luz espectral, y en su estado alterado, Sebastián sintió que el mundo entero conspiraba para destruir su virtud. Se acercó a Esperanza murmurando palabras incoherentes sobre pecado y tentación, sobre la carne y el espíritu. Cuando la tocó, sus manos temblaban violentamente, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras cometía el mismo acto que tanto había condenado en su imaginación. Después, Sebastián vomitó en los arbustos del jardín, no por el alcohol sino por el asco que sentía hacia sí mismo. Esperanza permaneció sentada en el suelo donde la había derribado, mirándolo sin expresión mientras el joven sollozaba pidiendo perdón a Dios, a ella, a los santos, a todos los ángeles del cielo. Finalmente se levantó y huyó hacia su habitación, dejando Esperanza sola en el jardín con su vestido rasgado y nuevas contusiones en los brazos. La joven esperó hasta estar segura de que nadie más la vería, luego se dirigió a los cuartos de servicio donde se limpió en silencio usando agua fría de un barril. Era la tercera vez que su cuerpo había sido tomado por un hijo de los Azcárate, y ya no sentía dolor físico sino un entumecimiento profundo, como si su alma se hubiera retirado a algún lugar inalcanzable donde los amos no pudieran seguirla. Sebastián se convirtió en visitante irregular pero constante. La culpa lo hacía jurar cada vez que sería la última, que se confesaría y haría penitencia verdadera, que ingresaría a un monasterio donde la tentación no pudiera alcanzarlo. Pero semana tras semana regresaba, siempre de noche, siempre después de haber bebido lo suficiente para silenciar su conciencia, pero no tanto como para olvidar lo que hacía. A diferencia de sus hermanos, Sebastián pedía perdón cada vez, lloraba después de cada encuentro, trataba de justificar sus acciones con teología distorsionada sobre la naturaleza del pecado y la debilidad de la carne. Esperanza lo escuchaba sin responder, comprendiendo que las palabras del joven no buscaban diálogo sino absolución que ella no estaba en posición de otorgar. Mateo fue el último en caer en aquella espiral descendente. El Cácula de los Azcárate era diferente de sus hermanos. Leía poesía mística de San Juan de la Cruz, tocaba la guitarra en las tardes solitarias, escribía versos que nunca mostraba a nadie. Durante meses había observado a Esperanza con una fascinación que él interpretaba como admiración estética, como quien aprecia una obra de arte sin entender completamente su significado. En agosto, después de escuchar por casualidad una conversación entre esclavas sobre los abusos que ocurrían en la casa, Mateo comenzó a comprender que Esperanza sufría de formas que él apenas podía imaginar. La revelación no lo llenó de indignación moral, sino de un deseo de rescate romántico completamente desconectado de la realidad. Una tarde de finales de agosto, Mateo encontró a Esperanza en el almacén de granos, organizando sacos de maíz y frijoles. Se acercó nervioso, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, y le habló de amor en términos que había leído en novelas caballerescas. Le dijo que había notado su belleza y su sufrimiento silencioso, que deseaba liberarla de la esclavitud, que juntos podían huir a las montañas donde nadie los encontraría, que construirían una vida simple pero libre lejos de la hipocresía de Lima. Las palabras salían atropelladas, sinceras en su ingenuidad devastadora. Mateo genuinamente creía que el amor que sentía era puro y transformador, que podía borrar todas las jerarquías sociales y redimir los pecados de su familia. Esperanza lo escuchó con algo parecido a la piedad. Reconoció en Mateo una inocencia que sus hermanos habían perdido o nunca poseyeron, pero también comprendió que aquella inocencia era igualmente peligrosa porque se negaba a ver la realidad de su situación. Cuando Mateo la besó, temblando de emoción y nerviosismo, Esperanza respondió no por deseo sino por cansancio existencial. En ese momento comprendió con claridad terrible que se había convertido en amante de los 4 hijos de don Rodrigo, que su cuerpo era campo de batalla donde los hermanos luchaban guerras que no tenían nada que ver con ella, que era simultáneamente víctima y moneda de cambio en dinámicas familiares que la trascendían completamente. Mateo interpretó su aquiescencia como reciprocidad amorosa, cegándose voluntariamente a la resignación que veía en sus ojos.
Los meses de septiembre y principios de octubre transcurrieron en un equilibrio imposible. Fernando continuaba sus visitas nocturnas, trayendo regalos cada vez más valiosos como si el precio pudiera justificar la transgresión. Diego mantenía su horario de jueves con precisión mecánica, tratando cada encuentro como transacción comercial. Sebastián llegaba irregular e impredeciblemente, siempre ebrio, siempre llorando después. Mateo visitaba a Esperanza con la frecuencia que su imaginación romántica consideraba apropiada, susurrando planes de fuga que se volvían más elaborados e irreales cada vez. Esperanza se movía entre los 4 hermanos como espectro, manteniendo el secreto de cada uno, nunca revelando a ninguno que compartía lo que todos creían exclusivo. Era una actuación que requería memoria perfecta y disociación constante, manteniendo separadas las personalidades que proyectaba para cada hermano, nunca confundiendo los regalos de Fernando con las promesas de Mateo, nunca olvidando las amenazas implícitas de Diego o las súplicas de perdón de Sebastián. Las otras esclavas sabían que algo ocurría, pero no la extensión completa de la situación. Veían a Esperanza cada vez más delgada, con ojeras profundas, moviéndose por la casa como autómata. Una anciana llamada Josefa, traída de Angola en la misma época que Esperanza, intentó hablar con ella varias veces, ofreciendo infusiones de hierbas para prevenir embarazo, ungüentos para las contusiones que ocasionalmente aparecían en su piel. Esperanza aceptaba todo en silencio, pero rechazaba conversación. Había aprendido que compartir sufrimiento no lo aliviaba, sino que potencialmente ponía en peligro a quien escuchaba. En el mundo de los esclavos, la solidaridad debía equilibrarse cuidadosamente con la supervivencia individual. A mediados de octubre, Esperanza comenzó a experimentar náuseas matutinas. Al principio las ignoró, atribuyéndolas al agotamiento acumulado y la falta de sueño reparador. Pero cuando la menstruación no llegó según esperaba, el pánico que había mantenido controlado durante meses finalmente la dominó. Embarazada, sin saber de cuál de los 4 hermanos. La situación, ya insostenible, se volvió imposible. Un embarazo no podía ocultarse indefinidamente, y una esclava embarazada de uno de los hijos del amo representaba escándalo que don Rodrigo nunca permitiría. Esperanza conocía el destino de otras esclavas en situación similar, vendidas inmediatamente a plantaciones remotas donde madre e hijo desaparecerían en el anonimato del trabajo forzado, o peor, castigos públicos diseñados para servir de advertencia a otros esclavos sobre las consecuencias de transgredir fronteras que separaban amos de propiedad. Esperanza buscó ayuda de Josefa, quien la llevó una noche a la plaza de San Francisco, donde una curandeira africana llamada Aduni practicaba medicina tradicional desde un cuarto alquilado cerca del mercado. Aduni examinó a Esperanza con manos expertas, confirmando el embarazo de aproximadamente 6 semanas. Preparó una infusión de hierbas cuyo nombre no reveló, advirtiéndole a Esperanza que bebiera todo en el transcurso de 3 días y que esperara dolor intenso pero que no gritara sin importar lo que sintiera, que el silencio era crucial para su supervivencia. Josefa pagó a Aduni con monedas que había ahorrado durante años, prácticamente toda su riqueza acumulada, pidiendo a los ancestros que protegieran a la joven que veía como hija adoptiva. Esperanza bebió la infusión según instrucciones. La primera noche sintió calambres leves que interpretó como inicio del proceso. La segunda noche el dolor se intensificó hasta volverse insoportable, como si cuchillos calientes giraran en su vientre. La tercera noche comenzó la hemorragia. Esperanza se encerró en su cuarto, mordiéndose los labios hasta hacerlo sangrar para no gritar, mientras su cuerpo expulsaba el embarazo en oleadas de agonía que parecían interminables. Josefa y otras 2 esclavas mantuvieron guardia en el corredor, inventando excusas si alguien preguntaba, rezando en lenguas que sus amos no comprendían a dioses que habían sobrevivido el Atlántico en las memorias de los cautivos. Pero algo salió mal. La hemorragia no se detuvo como debía. Durante 3 días Esperanza permaneció acostada en un charco creciente de sangre que las esclavas intentaban limpiar y ocultar, cambiando trapos constantemente, usando hierbas que Josefa recordaba de su juventud en África pero que no lograban detener el flujo. Esperanza entraba y salía de la conciencia, viendo rostros de personas que había conocido en su infancia en Angola, escuchando canciones que su madre le cantaba antes de la captura. El dolor físico eventualmente dio paso a un entumecimiento frío que se expandía desde su centro hacia las extremidades. Josefa comprendió que la muchacha estaba muriendo, que las hierbas de Aduni habían causado daño interno que ninguna curandera podía reparar en aquellas condiciones precarias. En la noche del tercer día, Mateo notó que Esperanza no había aparecido durante la cena para servir la mesa. Preguntó a Josefa, quien respondió que la joven estaba enferma con fiebre. Mateo, preocupado con la ingenuidad de quien no comprende realmente el peligro, decidió visitarla después de que la familia se retirara a dormir.
Descendió por la escalera de servicio portando una vela, cruzó el patio silencioso y empujó la puerta del cuarto de Esperanza. La escena que encontró destruyó su mundo. Esperanza yacía inmóvil sobre su jergón, su piel antes oscura ahora cenicienta, sus ojos abiertos pero vacíos mirando un punto en el techo, su vestido empapado en sangre negra que había formado charco viscoso en el suelo de tierra batida. A su alrededor, velas encendidas por las otras esclavas parpadeaban proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. El grito de Mateo rasgó el silencio nocturno de la mansión Azcárate. Fue un alarido de horror puro, desgarrado, que despertó a toda la familia y a los vecinos en las casas adyacentes. Se arrojó junto al cuerpo de Esperanza, tomándola en sus brazos, manchándose de sangre mientras sollozaba su nombre una y otra vez como si la repetición pudiera devolverla a la vida. Don Rodrigo bajó primero, seguido por Fernando y Diego. Sebastián apareció momentos después, aún medio dormido. Doña Isabel descendió finalmente, sostenida por una criada, con el camisón blanco y el rostro cubierto con el velo que usaba para dormir. Todos se detuvieron en la puerta del cuarto, mirando la escena como si fuera representación teatral incomprensible. Mateo cubierto de sangre sosteniendo el cadáver de una esclava, las otras esclavas arrodilladas en las esquinas del cuarto murmurando oraciones en lenguas africanas, las velas proyectando luz amarillenta sobre paredes manchadas. Don Rodrigo exigió explicaciones con voz controlada que sonaba más aterradora que cualquier grito. Mateo, incapaz de articular palabras coherentes, simplemente repetía el nombre de Esperanza entre sollozos. Fernando se acercó para separar a su hermano menor del cadáver, pero Mateo se resistió con violencia inesperada. Finalmente Diego y Sebastián lograron levantarlo, arrastrándolo fuera del cuarto hacia el patio donde la fuente continuaba cantando indiferente a la tragedia que se desarrollaba. Las esclavas fueron conducidas al establo y encerradas temporalmente mientras don Rodrigo intentaba comprender qué había ocurrido en su casa sin su conocimiento. En el salón principal de la mansión, con las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas, don Rodrigo interrogó a Mateo. El joven, más allá del autocontrol, confesó todo entre hipidos. Habló de su amor por Esperanza, de los planes de fuga que habían discutido, de su intención de liberarla y casarse con ella a pesar de las leyes que lo prohibían. Cada palabra era puñal para el orgullo de don Rodrigo, pero peor estaba por venir. Fernando, que había estado escuchando con expresión cada vez más alterada, de repente estalló. Acusó a Mateo de mentiroso, de apropiarse de algo que le pertenecía primero. Gritó que Esperanza había sido suya durante meses, que él había conocido íntimamente antes que cualquiera, que los regalos que le había dado probaban su conexión especial con ella. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Isabel cayó de rodillas, santiguándose compulsivamente. Don Rodrigo miró a su primogénito como si fuera criatura desconocida. Diego, siempre calculador, evaluó la situación y tomó decisión. Si la verdad iba a revelarse, mejor revelarse completamente. Admitió su propia participación, explicando con voz mecánica y desprovista de emoción que había descubierto el secreto de Fernando y había usado ese conocimiento para acceder él también a Esperanza, que lo había hecho los jueves por la tarde durante meses, que no veía particular diferencia moral entre su comportamiento y el de Fernando, ya que ambos simplemente habían tomado lo que les pertenecía por derecho de propiedad. Sebastián fue el último en confesar. Cayó de rodillas en el centro del salón, desgarrándose la camisa para exponer las cicatrices de flagelación que cubrían su espalda, golpeándose el pecho mientras proclamaba su indignidad y pecaminosidad. Admitió haber sucumbido a la tentación de la carne, haber traicionado sus votos de pureza, haber usado a Esperanza para satisfacer deseos que consideraba demoníacos. Suplicó perdón divino con voz estridente que se quebraba en sollozos histéricos. La confesión de Sebastián completó el cuadro de depravación que don Rodrigo apenas podía procesar. Sus 4 hijos, todas las inversiones en sus educaciones y futuros, revelándose como monstruos que habían compartido el cuerpo de una esclava sin que ninguno supiera de los otros. Don Rodrigo permaneció sentado en su silla de respaldo alto, envejeciendo años en minutos. Doña Isabel había dejado de santiguarse y simplemente lloraba en silencio, meciendo su cuerpo adelante y atrás. El patriarca finalmente habló, su voz apenas audible. Ordenó a sus hijos que permanecieran en sus habitaciones hasta nueva orden, que no hablaran con nadie, que no salieran de la casa bajo ninguna circunstancia. Mandó llamar al médico de la familia, doctor Alonso de Mendoza, para que examinara el cadáver de Esperanza y determinara causa oficial de muerte. También envió mensaje urgente al prior del convento de San Agustín, confesor de confianza de la familia, para solicitar audiencia privada inmediata.
La noticia del escándalo se filtró con velocidad impresionante. Lima era ciudad donde los secretos duraban poco, especialmente secretos que involucraban familias prominentes. Para el mediodía, rumores circulaban en mercados y plazas. Para la tarde, versiones cada vez más elaboradas del escándalo Azcárate se discutían en tertulias y salones. El virrey, preocupado por las implicaciones del caso, ordenó investigación oficial. La Inquisición, siempre vigilante de transgresiones morales, envió representantes a interrogar a los miembros de la familia. La sociedad colonial, construida sobre jerarquías estrictas y separación absoluta entre razas, sentía amenazadas sus fundaciones por revelación de que las fronteras se cruzaban regularmente en la oscuridad de habitaciones privadas. El doctor Mendoza examinó el cuerpo de Esperanza y declaró oficialmente que había muerto de hemorragia causada por intento de aborto usando métodos Herbels. Las otras esclavas fueron interrogadas bajo amenaza de tortura. Josefa, comprendiendo que el silencio ya no protegería a nadie, reveló todo lo que sabía sobre los abusos que Esperanza había sufrido, sobre las visitas nocturnas de los 4 hermanos, sobre el embarazo y el intento desesperado de terminarlo. También entregó a los investigadores un objeto que Esperanza había mantenido oculto, un cuaderno pequeño, hecho con pedazos de papel robados de la basura de don Rodrigo, cosidos con hilo. En aquellas páginas, usando tinta improvisada de carbón y agua, Esperanza había mantenido registro de todo. El diario estaba escrito en mezcla extraña de portugués, español y su lengua materna angoleña, pero un traductor africano liberado que trabajaba para el virreinato logró descifrar suficiente para confirmar las confesiones de los hermanos. Esperanza había registrado cada encuentro con meticulosidad perturbadora: fechas, circunstancias, regalos recibidos, amenazas escuchadas, dolor físico y emocional experimentado. Las páginas eran testamento devastador de abuso sistemático, documentación de crimen que la ley colonial técnicamente no reconocía como tal, ya que esclavos no podían ser violados en sentido legal, siendo propiedad sin derechos corporales. Sin embargo, el escándalo social era innegable, y el virrey necesitaba respuesta que satisficiera tanto la ley como la moral pública. Don Rodrigo tomó decisión drástica para salvar lo que pudiera del nombre familiar. Desheredó públicamente a Fernando, declarándolo muerto legalmente para la familia. El primogénito fue enviado en barco a Manila, exiliado a las Filipinas, donde debería comenzar nueva vida sin conexión alguna con los Azcárate. Fernando partió en noviembre, y nunca más se supo de él con certeza, aunque rumores posteriores sugerían que había muerto en duelo sobre deudas de juego dentro del primer año de su llegada a las islas. Diego fue menos afortunado. 2 semanas después del escándalo, cayó enfermo con fiebre súbita y violenta. Los médicos no lograron determinar la causa. Murió en 3 días, entre convulsiones y delirio. El certificado oficial declaró muerte natural, pero sirvientes murmuraban sobre veneno, y dedos se señalaban hacia don Rodrigo, quien habría decidido que un hijo muerto era preferible a un hijo viviendo en deshonra perpetua. Sebastián fue enviado a Monasterio Agustino en el Alto Perú, en las montañas cerca de Potosí, donde el aire delgado y el frío extremo mataban a hombres no acostumbrados a la altitud. El prior recibió instrucciones de mantener a Sebastián en penitencia perpetua, en celda de aislamiento donde pudiera expiar sus pecados lejos de tentaciones mundanas. Cartas posteriores del prior informaban que Sebastián había perdido contacto con la realidad, que pasaba días enteros flagelándose hasta la inconsciencia, murmurando nombres de demonios que solo él podía ver, que había intentado arrancarse los ojos porque consideraba que sus sentidos eran portales del demonio. Murió en 1692 durante el invierno andino, oficialmente de pulmonía, aunque algunos religiosos del monasterio susurraban que se había dejado congelar voluntariamente, quedándose inmóvil en el patio durante tormenta de nieve hasta que la muerte lo reclamó. Mateo fue el único de los 4 hermanos que don Rodrigo no pudo controlar. El Cacula se hundió en depresión profunda que ningún confesor o médico logró aliviar. Dejó de comer, de hablar, de reconocer a miembros de su familia. Pasaba horas sentado en el cuarto donde Esperanza había muerto, que nadie había limpiado completamente, mirando las manchas de sangre que persistían en el suelo de tierra. En diciembre, 3 meses después de la muerte de Esperanza, Mateo tomó una cuerda del establo y la ató a las vigas de su propia alcoba. Se colgó durante la noche, y fue su madre quien lo encontró en la mañana cuando fue a despertarlo para misa. Doña Isabel nunca se recuperó del descubrimiento. Pasó el resto de su vida recluida en convento de Clarisas, donde murió en 1695 sin haber vuelto a pronunciar palabra después del día que encontró a su hijo menor colgando del techo. Don Rodrigo intentó continuar con los negocios, pero el escándalo había destruido su reputación. Socios comerciales cancelaron contratos,
familias de la alta sociedad dejaron de invitarlo a eventos sociales, hasta el virrey mantuvo distancia prudencial. En 1690, vendió la mansión de la calle de los Mercaderes por fracción de su valor real a un comerciante recién llegado de Cádiz que no conocía completamente la historia asociada con la propiedad. Don Rodrigo se retiró a una hacienda rural cerca de Trujillo, donde vivió en soledad hasta su muerte en 1694. Su testamento, redactado por abogado local, no mencionaba a ninguno de sus hijos por nombre, distribuyendo su fortuna disminuida entre instituciones de caridad católicas. La mansión Azcárate cambió de manos repetidamente durante los años siguientes. Cada familia que intentó establecerse allí reportaba fenómenos inexplicables. Gritos femeninos en mitad de la noche que despertaban a toda la casa pero que cesaban cuando alguien intentaba localizarlos. Pasos descalzos que recorrían los corredores cuando nadie caminaba. El olor penetrante de sangre que aparecía sin causa en el cuarto que había pertenecido a Esperanza, un olor que ninguna cantidad de limpieza o incienso lograba eliminar permanentemente. Sirvientes se negaban a trabajar en ciertas áreas de la casa, particularmente en la planta baja cerca de los antiguos aposentos de esclavos. Algunos afirmaban haber visto figura femenina de piel oscura parada junto a la fuente del patio, mirando hacia las ventanas del segundo piso con expresión de tristeza infinita. En 1705, después de que 3 familias consecutivas abandonaran la propiedad, el arzobispado de Lima adquirió la mansión con intención de convertirla en convento. Monjas clarisas se trasladaron al edificio, que fue bendecido y exorcizado por equipo de sacerdotes. Las religiosas establecieron rutina de oración perpetua, con turnos de monjas rezando el rosario día y noche para purificar el espacio de cualquier presencia maligna. Sin embargo, incluso las monjas reportaban experiencias inquietantes. Algunas despertaban sintiendo manos invisibles tocándolas. Otras escuchaban sollozos provenientes de las paredes. Una novicia joven juró haber visto a 4 figuras masculinas de pie alrededor de una mujer que yacía en el suelo del antiguo cuarto de esclavos, aunque cuando intentó acercarse, todas las figuras se desvanecieron en aire. El cuerpo de Esperanza fue enterrado en fosa común del cementerio de esclavos en las afueras de Lima, sin lápida, sin ceremonia, sin oración oficial. Las autoridades consideraron innecesario marcar la tumba de quien técnicamente no era persona legal sino propiedad. Josefa y otras esclavas que la habían conocido visitaron el lugar en secreto, dejando flores silvestres y murmurando oraciones en lenguas que sus ancestros habían traído de África. Con el tiempo, ubicación exacta de la tumba se perdió, tragada por tierra removida repetidamente para acomodar nuevos cadáveres de esclavos que morían en números constantes manteniendo funcionando la economía colonial. Los registros oficiales de la familia Azcárate fueron alterados. El nombre de Esperanza fue eliminado de los inventarios de propiedad. Los documentos del escándalo fueron sellados por orden del virrey, accesibles solo a autoridades eclesiásticas y civiles de más alto rango. La historia oficial presentada a la sociedad limeña atribuía la caída de los Azcárate a mala gestión comercial y enfermedades desafortunadas. Solo en conversaciones susurradas, en confesionarios oscuros, en tertulias privadas entre mujeres de la alta sociedad, la verdad circulaba en fragmentos distorsionados. Algunas versiones pintaban a Esperanza como seductora diabólica que había embrujado a los 4 hermanos. Otras la presentaban como víctima inocente de depravación masculina. La realidad, como siempre, era más complicada que cualquier narrativa simplificada. Durante décadas posteriores al escándalo, el caso Azcárate fue citado en sermones como advertencia sobre los peligros del deseo descontrolado y la importancia de mantener separación estricta entre razas y clases. Teólogos escribieron tratados analizando los aspectos morales del caso, debatiendo si los hermanos habían cometido pecado de fornicación o si su transgresión era más grave por involucrar violación de jerarquía social establecida por Dios. Curiosamente, pocos de estos tratados consideraban la perspectiva de Esperanza, su sufrimiento, su falta absoluta de opciones en situación creada enteramente por otros. Para los moralistas coloniales, ella permanecía fundamentalmente como objeto, no sujeto, de la tragedia. La historia de la esclava que fue amante de los 4 hijos del amo al mismo tiempo pasó a formar parte del folclore oscuro de Lima colonial. Madres la usaban para advertir a sus hijas sobre peligros de belleza física sin protección social. Padres la citaban al disciplinar a hijos varones sobre necesidad de autocontrol. Confesores la recordaban al aconsejar penitentes sobre tentaciones de la carne. Pero en todas estas reiteraciones, Esperanza misma se perdía, reducida a símbolo, a moraleja, a advertencia. Su humanidad, sus pensamientos, sus esperanzas que su nombre proclamaba irónicamente,
Todo eso se disolvió en olvido que la sociedad colonial imponía metódicamente sobre aquellos que consideraba desechables. El convento establecido en la antigua mansión Azcárate funcionó hasta 1746, cuando terremoto devastador destruyó gran parte de Lima. El edificio sufrió daños severos que lo hicieron inhabitable. Las monjas se trasladaron a otra ubicación, y las ruinas de la mansión permanecieron abandonadas durante años. Eventualmente el terreno fue subdividido y vendido, construyéndose edificios nuevos sobre los cimientos de la antigua casa. Cada construcción subsecuente incorporó piedras y vigas del edificio original, dispersando físicamente los restos de la mansión Azcárate por el vecindario. Con el tiempo, incluso la ubicación exacta de la casa original se volvió incierta, recordada solo en mapas antiguos almacenados en archivos eclesiásticos que pocos consultaban. Hoy, caminando por las calles del centro histórico de Lima, es imposible identificar dónde exactamente estuvo la mansión Azcárate. El paisaje urbano ha cambiado completamente, transformado por siglos de construcción, destrucción y reconstrucción. Pero en algunos documentos antiguos preservados en la Biblioteca Nacional del Perú, en registros parroquiales de la catedral, en diarios de comerciantes y correspondencia de funcionarios virreinales, fragmentos de la historia persisten. Esperanza existe en esos fragmentos, atrapada en páginas amarillentas, su tragedia reducida a anotaciones en márgenes de documentos sobre escándalos coloniales. Su voz, registrada en el diario que mantuvo escondido bajo su colchón de paja, fue leída por investigadores oficiales en 1689 y luego archivada, sellada, olvidada. Nadie preservó sus palabras exactas. Nadie consideró que valía la pena mantener registro de perspectiva de una esclava sobre su propio sufrimiento. La historia de Esperanza y los hermanos Azcárate representa las contradicciones fundamentales de la sociedad colonial. Una estructura social construida sobre jerarquías raciales absolutas que simultáneamente dependía de transgresión constante de esas mismas jerarquías en espacios privados donde el poder permitía a algunos tomar lo que quisieran sin consecuencias reales. El escándalo no fue que 4 hermanos abusaran de una esclava, eso ocurría en innumerables casas coloniales sin generar controversia. El escándalo fue que la situación se hizo pública, que el velo de respetabilidad se rasgó permitiendo a la sociedad ver lo que siempre había sabido pero prefería no reconocer. La verdadera tragedia no fue solo la muerte de Esperanza, sino el sistema completo que hacía su muerte inevitable y finalmente insignificante para quienes controlaban registro histórico. En las noches tranquilas de Lima colonial, cuando las familias españolas dormían en sus mansiones protegidas, miles de Esperanzas vivían en los cuartos de servicio, en los establos, en los sótanos. Sus historias no fueron registradas, sus sufrimientos no fueron documentados, sus muertes no fueron lloradas públicamente. La historia preservó el nombre de Esperanza solo porque su tragedia alcanzó escala suficiente para amenazar una familia prominente. ¿Cuántas otras murieron en silencio, sin diarios secretos, sin escándalos, sin dejar rastro alguno en el registro histórico más allá de anotaciones en inventarios de propiedad donde aparecían listadas entre muebles y animales domésticos? El horror real no fue individual sino sistémico, no excepcional sino rutinario, no memorable sino cotidiano e invisible. Esperanza fue recordada solo porque su historia fue demasiado grande para ocultarse completamente, pero en ese recuerdo imperfecto, distorsionado por moralistas y cronistas que veían en ella símbolo más que persona, tal vez hay algo peor que el olvido total, ser recordada solo como advertencia, como ejemplo, como objeto de lección moral ajena.